multiplicabitur eius imperium. Ave María Purísima, sin pecado concebida. bienvenidos queridos hermanos a esta catequesis de la Divina Misericordia. Queridos hermanos, en esta catequesis vamos viendo la vida de Santa Faustina a la luz de los numerales de su diario espiritual, de las biografías que se han escrito, del intercambio epistolar que ella ha ido teniendo y así distintas fuentes para ir armando la vida de Santa Faustina. Hoy vamos a reflexionar en torno al numeral 1010, que es parte del tercer cuaderno del diario espiritual de Santa Faustina y que fue escrito cuando Santa Faustina estaba internada. Más o menos la fecha es el 5 de marzo de 1937, escribe, el primer numeral que escribe en ese día, cuando ella estaba internada y en una habitación aislada en el pabellón de hombres del hospital de Pránica, al norte de la ciudad de Cracovia, internada por su tuberculosis que se había despertado con fuerza cuando estaba en Vilna, y por eso fue trasladada de Vilna a Cracovia para tratar de controlar esta situación de salud de Sor Faustina. Bueno, allí ella, sola, iba escribiendo el diario espiritual. Se nota incluso el orden con el cual va poniendo fechas, con el cual va escribiendo cada cosa que en otros momentos tiene que escribirlo media escondida en el convento, a la noche cuando nadie la vea. Así la escribía cuando estaba en el convento. Ahora en el hospital está ella tranquila, sola en su habitación y puede ir escribiendo con mucho orden. Numeral 1010. Se refiere vamos a ver un tema muy particular en la vida de Santa Faustina. Ella escribe así: hoy he sentido en mi cuerpo la pasión del Señor durante bastante tiempo. Es un gran dolor, pero todo por las almas inmortales. Este es el numeral 1010. Se refiere particularmente entonces a los estigmas invisibles de Santa Faustina. Y sobre esto, hacía bastante que no escribía Sor Faustina, me gusta hacer uso de lo que es primero es un fenómeno místico extraordinario. Ella no es santa por tener los estigmas. De hecho, ella misma escribe un numeral donde habla no en las visiones, en las locuciones, no en lo extraordinario está la santidad, sino en el perfecto cumplimiento de la voluntad de Dios. En todo caso, el Señor la hace partícipe de modo especial de su pasión para obtener misericordia para el mundo entero. Ella se había ofrecido a sí misma su vida. Y ella ya había comenzado a recibir esto incluso antes de sus votos perpetuos, y vamos a verlo. Vamos a ver un breve repaso sobre este tema de los estigmas invisibles. Los estigmas son las heridas de la pasión de Cristo. Principalmente son 5, en las manos, en los pies y en el costado. Hubo otros santos como el Padre Pío que además de ellos a veces tenían la espalda flagelada. Acá Sor Faustina no se refiere puntualmente a las manos, a los pies, no lo describe cómo ha sentido, sino que habla en sentido en mi cuerpo la pasión del Señor. Podría haber sido solamente localizado en los 5 lugares que comúnmente los tenía, o puede haber sido en mayor parte. Algunas veces hasta la corona de espinas. Pero Sor Faustina entonces, ella empieza a escribir sobre los estigmas invisibles en su diario espiritual en el numeral 46. Allí empieza a escribir, no es que los empieza a tener, los estigmas invisibles. Empieza a escribir sobre ellos. A veces los va sintiendo y los escribe, y otras veces los siente y escribe y repasa lo que le ha pasado ya antes. Vamos a leer algunos de estos numerales que nos hacen ver lo que padecía Sor Faustina. Numeral 46. A menudo sentí la pasión del Señor Jesús en mi cuerpo, aunque esto fue invisible. Me alegro de eso porque Jesús quiere que sea así. Eso duró muy poco tiempo. Estos sufrimientos incendiaban mi alma con un fuego de amor hacia Dios y hacia las almas inmortales. El amor soportará todo. El amor continuará después de la muerte. El amor no teme nada.
En este numeral 46, como hemos escuchado, Sor Faustina está recordando. Recuerden que el diario espiritual Sor Faustina lo había comenzado a escribir en el año 1933. Pero después, por una tentación, terminó quemando su diario espiritual. Y el padre Sopocko, director espiritual, le dijo que de penitencia volviera a escribirlo. Entonces, en 1934 comenzó a escribir ya el diario como lo conocemos, a mediados de 1934 hasta mediados de 1938. Aquí va recordando: a menudo sentí la pasión del Señor. O sea, en ese momento no la tenía, no la había sentido, pero recordaba, y sobre todo esto escribía Sor Faustina para que lo lea el padre Sopocko. También vamos a ver el numeral 203. Numeral 203 escribe así Sor Faustina: ahora, en esta cuaresma, a menudo siento la pasión del Señor en mi cuerpo. Todo lo que sufrió Jesús lo vivo profundamente en mi corazón, aunque por fuera mis sufrimientos no se delatan por nada. Solamente el confesor sabe de ellos. Entonces Sor Faustina ahora sí está dando cuenta de lo que le está pasando. Ahora, dice, así empieza: ahora, en esta cuaresma, a menudo siento la pasión del Señor, y en todo mi cuerpo. Vuelve a decir lo que dijo en el mismo numeral 46, en todo mi cuerpo. O sea, podría ser más allá de las 5 llagas de manos, pies y costado. Podría ser. Ya va a describirlo a ella más adelante. Pero sobre todo veamos cómo ella eleva este sufrimiento. Primero, el ofrecimiento de su vida por los pecadores, como reparación y para obtener misericordia para los pecadores. Después, el hecho de ser ocultos. El Señor vela esto, lo oculta. Sor Faustina, además de ser víctima, ella también, ella siempre le ha pedido de corazón al Señor ser como la Violeta. Ella, que se encargaba de las flores del convento, veía las flores hermosas, los lirios, las rosas, que maravillaban con su belleza y su fuerza en los jardines. Sin embargo, ella le pedía al Señor ser como la Violeta, una flor pequeñita que no se ve y que fácilmente se aplasta. Entonces ella quería siempre estar oculta al mundo y ser aplastada, porque cuando era aplastada, es decir, el ofrecimiento que hacía ella como víctima, el perfume se hacía más evidente, y el perfume hacia Dios. Bueno, entonces Sor Faustina, en las estigmas que recibe como don extraordinario, es de modo oculto, nadie lo ve, solamente el confesor, es decir, el padre Sopocko, sabía de ello, ni siquiera las superioras del convento, que sí sabían de las locuciones interiores, las visiones, los pedidos del Señor. Algunas creían, otras no creían, pero bueno, no sabían de los estigmas. Sí, el padre Sopocko, al menos el padre Sopocko leía esto. Al principio no lo habrá puesto siempre en duda, como en todo, pero después de a poco fue dándose cuenta quién era Santa Faustina y creyendo más en ella. Numeral 705. En el numeral 705 hay una descripción mejor de lo que le pasa a Sor Faustina. 25 de septiembre de 1936. Escribe Santa Faustina cuando ella ya estaba en Cracovia. Padezco sufrimientos en las manos, los pies y el costado, en los lugares que Jesús tenía traspasados. Experimento particularmente estos sufrimientos cuando me encuentro con un alma que no está en el estado de gracia. Entonces rezo ardientemente que la Divina Misericordia envuelva a aquella alma. Sor Faustina ahora ya está en Cracovia, ya no está en Vilna. Ya tiene esto numeral 705. Alrededor del numeral 650 aproximadamente es el gran giro. El diario ya no lo va a escribir estando en Vilna, en Lituania, sino que pasa a escribirlo en Cracovia. Entonces esto lo empieza a sufrir Sor Faustina septiembre y describe del 1936. Ahí ya describe los 5 lugares donde siente principalmente el dolor de la pasión.
el ofrecimiento por las almas, en especial que esto le pasa algunas veces cuando las personas están en pecado mortal. Pensar que hoy se discute o se toma como cosa poco seria esta distinción entre el pecado venial y mortal. Y el pecado mortal es la muerte del alma, que la muerte del alma es peor que la muerte física. Peor que morir es pecar. Porque cuando uno muere en gracia va al cielo, se salva. Después de una purificación en el purgatorio si es necesario. Pero la muerte del alma es, si parto ahora, me separo para siempre de Dios, es lo que se llama infierno. Entonces, para que eso vuelva a resucitar, el alma muerta por el pecado vuelva a resucitar, el Señor fundó el sacramento del perdón de los pecados. Y ahí hay un milagro más grande que resucitar un cuerpo, como hacía Jesús en su vida, resucitaba cadáveres, que lo hacía, pero lo hacía para que sepan que Él tenía poder de perdonar algo más importante que dar vida al alma, perdonándole los pecados. Bueno, Santa Faustina, con los estigmas invisibles, tenían ese propósito, ¿no? Que ella pueda ofrecer un sacrificio por las almas que estaban en pecado mortal. Entonces, ¿cómo tenemos que buscar la vida en gracia? Y hablar de esto, que hoy se ha callado, que hoy no se habla, de la vida en gracia. Numeral 759, Sor Faustina hace una especie de pequeña historia de sus estigmas. La primera vez que recibí estos sufrimientos fue así. Después de los votos anuales, un día mientras rezaba vi una gran claridad, y de esa claridad salieron 2 rayos que me envolvieron. Y de repente sentí un tremendo dolor en las manos, los pies y el costado, y el sufrimiento de la corona de espinas. Experimentaba este sufrimiento los viernes, durante la Santa Misa, pero era un momento muy breve. Eso se repitió unos cuantos viernes, y después no sentí ningún sufrimiento hasta el momento actual, es decir, hasta finales de septiembre de este año. Estamos hablando de 1936. Así Sor Faustina nos habla de cómo inició. San Francisco de Asís, que era diácono, tenía los estigmas. Padre Pío, sacerdote, recibió los estigmas. De alguna manera siempre tuvieron como un momento especial, una visión sobrenatural, o de un ángel que los traspasaba con una espada, o del mismo Señor, o una luz que los abrazaba, como aquí ve Santa Faustina, y de repente ellos tuvieron los estigmas visibles, Santa Faustina los estigmas invisibles. Después hay otros numerales que hablan de los estigmas invisibles de Santa Faustina. Ella va a escribir por fin, la última vez que escribe sobre sus estigmas invisibles, numeral 1724, apenas unos meses antes de morir, cuando ella estaba internada en el hospital por segunda vez. Desde abril de 1938 hasta septiembre de 1938, Sor Faustina estuvo internada 5 meses. El 17 de septiembre de 1938 la llevan desahuciada ya al convento para morir el 5 de octubre. Ella termina de escribir el diario espiritual a fines de junio, julio de ese año, después ya no escribe más, por la agudización de su enfermedad. Entonces, se presume que este numeral lo escribe en torno a mayo-junio de 1938. Hoy más que nunca sentí la pasión del Señor en mi cuerpo. Sentí que fue por un pecador agonizante. Hasta el último, Sor Faustina dando su vida por los demás, pensando más en la salvación eterna de los demás, pensando más en imitar al Señor que en sí misma. Si hay algo que aprendió del Señor en los últimos años de su vida, fue no pensar en sí misma, sino en los demás. Venga lo que vea, el dolor, el sufrimiento que sea, pero no pensaba en ella, pensaba en el Señor, tal cual como hacía Jesús. Pensar en nosotros, pensar en ti y en mí, y no en sí mismo. Esa es la enseñanza también. No tendremos tal vez los estigmas invisibles, pero cada uno tendrá su cruz, sus dolores, sus padecimientos en la vida común. Pensemos no en nosotros, sino en Dios, imitemos al Señor y ofrezcamos todo esto por la salvación de los que están en pecado. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de primer grado, es decir, de hueso, del Beato Padre Miguel Sopocko. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, En vos confío. Jesús, En vos confío. Jesús. En vos confío.